te escucho, que se puedes continuar. Digo que es como contradictorio, produce como sensaciones contrapuestas en el sentido de que, pese a que es un proceso en el cual hubo mucha evolución y todo, o avances y todo todo lo que contrae, eh, se ve una violencia y una matanza brígida, así, no sé, me causó, como le digo, sentimiento encontrado. Sí, es una sensación, como dices tú, muy dura, porque hay elementos ahí que te cuestionan. Bueno, voy a comenzar y vamos con... En este momento, de los cuarenta y tantos, hay solo 21, igual que la semana pasada, y la mitad del grupo falta, y me preocupa porque ahora viene el periodo más, yo diría, viene la etapa del trabajo de investigación, y también después la prueba. Por lo tanto, nosotros hemos tenido varios viernes que nos ha tocado feriado. En ese sentido, la idea es que después del receso, el viernes 19, 26 y el viernes 3 también, tengamos el máximo de asistencia. ¿Por qué? Porque después viene la entrega del informe de investigación y después viene la prueba. En ese sentido es fundamental que asista la mayoría. Y la semana pasada pusimos el aviso que se conectara el resto, así que solo hay 22 del total del curso. Felicito a los que se han conectado, ya todos son adultos, así que vamos a comenzar. Primero, rescatando lo que decía recién Juan Pablo, si no me equivoco. Juan Pablo era, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, mira, primero la película 1492, La Conquista del Paraíso, pone dos elementos fundamentales que tienen que ver con la historia de América. Los que llegaron a América con Colón eran hombres que buscaban oro y plata, como menciona la película, riqueza, pero también decir que en ese contexto eh, en América había civilizaciones con un desarrollo arquitectónico, urbanístico, y ustedes muy bien lo presentaron todos los grupos en los videos. Había calendario, había lenguas, había construcción de pirámides escalonadas en el caso de los mayas, había también cultivo ecológico en terrazas en el caso de los incas, y lo más interesante es que estas culturas perviven. Hoy tenemos descendientes de los incas en Perú, Bolivia, personas que hablan en quechua. También tenemos descendientes de los aztecas y mayas en Centroamérica. Por lo tanto, esa historia, el video que ustedes hicieron, tiene que ver con el presente también. El segundo país más poblado de América Latina es México, donde ahí está, no solamente se habla náhuatl, se hablan 125 lenguas en la República de México o los estados federales de México. También decir que en el caso de la cultura azteca, eh, no solo perdón, la cultura azteca, bien digo, las guerras floridas, que no, ninguno mencionó, pero se practicaban las guerras floridas en el mes de septiembre, en el Feo Norte, en el mes de marzo, para buscar víctimas para los dioses. Eso se hacía siempre en la primavera del hemisferio norte, es decir, el mes de marzo, cuando empieza la primavera ya. Y lo otro interesante también en el caso de los mayas, que eran ciudades-estado independientes unas de otras, como lo fueron las ciudades-estado de Grecia. Y no es menor decir que en el caso de los incas, su conocimiento astronómicos, la Puerta del Sol, el Machu Picchu, el Cusco, eh, el Camino del Inca, los Pucará, los Tambos, están presentes en el territorio de Chile. Yo les mencioné cuando me reuní con cada grupo, la comuna de San Bernardo, la región metropolitana, tiene un Pucará en el Cerro Chena, en San Bernardo. Y acá en la zona yo les mencioné también, en la zona de la sexta región de O'Higgins, ahí hay una zona donde hay un Pucará, y, y es una zona, incluso hay un museo arqueológico que recoge los elementos prehistóricos de la zona de San Vicente, Tahuatahua, pero cerca de ahí también hay un Pucará.
Aquí en la zona de la provincia de Curicó, hacia el sector de Villaprat, Huaquén, hay un tambo inca. Si nosotros vemos que la historia a los niños les mostramos esto, porque esto está oculto muchas veces, no está en los textos escolares, no está en la noticia, en la prensa, que acá en la zona hubo presencia inca, en Pucarás, en Tambos, y también el camino de Inca pasó por la zona de Sagrada Familia y Villaprat. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la historia tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día, pero hoy día muchas veces está oculto, está invisible esto. Entonces, lo que tú decías de la película, evidentemente la película 1492, La Conquista del Paraíso, pone un personaje, un protagonista de la historia como Cristóbal Colón, con un proyecto, pero ahí es muy importante, en la película yo no le pregunté a ustedes, le mandé unas preguntas para que respondieran, él también pide a la reina Isabel de Castilla, le pide una serie de cargos nobiliarios si él logra llegar a nuevas tierras. El título de virrey, que representa a la reina en otro territorio, el título de almirante de la mar Océano, y también le pide el título de las espuelas de Castilla para sus hijos y descendientes, es decir, él pide derechos, y en estricto rigor, América es podríamos decir, la conquista de América es un proceso que, si bien es cierto, es autorizada, este proceso, pero autorizado por la reina de Castilla, en la práctica, después de Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia y otros conquistadores que recorren y exploran América, lo hacen a título personal, como una empresa privada. Yo les mencionaba en la clase pasada, si mal no recuerdo, la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro, Diego Almagro y Hernando de Luque, una empresa de conquista, una sociedad de conquista. También decir que en ese sentido, la película muestra que al final el indígena le dice a Colón que Colón nunca aprendió la lengua que hablaba el indígena. En cambio, él aprendió el español. Entonces hay una contraposición de cosmovisiones. América, las Américas, como dice Kevin Lynch, no hay una sola América. Hay varias Américas. La América indígena, la América mestiza, la América negra, la América europea. Sabemos que en el caso de Chile hay una América indígena, hay una América mestiza, que es la mayoritaria, hay una América española, una América europea también. Eso pasa en Argentina. Argentina y Chile tiene igual que el sur de Brasil, tiene las características bien particulares de que Argentina y Chile son países del cono sur, no son países tropicales, son países fríos, y en su historia hay pueblos indígenas. Los mapuches estaban a ambos lados de la cordillera, igual que los aymaras, que hablan quechua. Estas culturas que estaban a ambos lados de la cordillera eran culturas originarias que perviven, en el caso de Chile perviven los mapuches, igual que en el norte los aymaras, y estas culturas son parte de la realidad nuestra, pero la mayoría de la población, estadísticamente, de los 18 millones, hay 800.000 que son descendientes de mapuches, hay también descendientes de otros pueblos originarios como Rapa Nui, como el caso de los aymaras, de Aguitas, pero en el fondo la mayoría de la población es mestiza. Hay un porcentaje de la población importante de origen europeo, descendientes de italianos, de españoles, de alemanes, de franceses, de ingleses, pero también a Chile llegaron personas de otros lugares como Palestina, el Líbano, Jordania. Esto que estoy hablando de Chile es aplicable también a Argentina. A Argentina llegaron, aparte de tener la población aborigen, llegaron españoles y después llegaron en el siglo XX muchos italianos, muchos judíos, muchos árabes. A Chile, después de Palestina, el lugar donde más palestinos han llegado en el mundo ha sido Chile.
En Israel y en Estados Unidos y en Argentina está mayor cantidad de judíos. Hay también en otros países, pero demográficamente. Ahora, volviendo al tema de fondo, que estamos en Historia de América, estas Américas que yo les hablo, que es bueno que lo anoten, las Américas, entendidas como una pluralidad, no como una singularidad, es bueno para entender que cuando nosotros decimos América, estamos refiriéndonos a esta diversidad de territorios, de culturas y de realidades. Entonces, ¿qué anotaría yo como alumno del segundo año? Primero, que hablar de las Américas. La América indígena, la América, yo diría, originaria, donde están todos los pueblos originarios de América. Está la América mestiza, esta América que en Chile es mayoría, también en Argentina, también en Uruguay, donde la mezcla entre elementos de los pueblos originarios y elementos europeos es la mayoría. Pero también hay una América negra, anoten eso, la América negra, la América esclava, que llegó de África, llegó a Brasil, llegó también a Uruguay, llegó a la zona de Perú, llegó a Ecuador, a Colombia, también a Venezuela, al Caribe, a Cuba, llegó población esclava de origen negro. También llegó a Chile, y en Arica todavía hay un grupo importante de descendientes de afrodescendientes. Y la América europea, a los europeos que llegaron a América, a veces por decisión propia, arrancando, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, llegaron a Chile españoles, italianos, judíos, árabes, etcétera, etcétera. También llegó lo mismo a Argentina, al sur de Brasil, y también esa América es parte de la realidad. Entonces, es muy importante, hoy día 5 de junio, hablar de estas realidades que hemos mencionado, que nos hablan de esta América que nosotros tenemos, estamos en este momento viviendo. Por lo tanto, no hay que olvidar esto. Quiero destacar el trabajo de cada grupo en el video. Todos cumplieron. Hay indicadores que evidentemente son importantes. Yo les voy a enviar a un representante de cada grupo el informe con la pauta y las indicaciones, y ahí están más o menos los criterios de evaluación. Ahora, con el profesor Jorge, yo le propuse una pauta para el informe de investigación que acordamos, que habíamos trabajado el año pasado, y este año la afinamos, que tiene que ver con el informe de investigación. En el caso de ustedes, conmigo es un tema de historia de América, y en el caso de él, historia de Chile. Me dijo que les presentó y les explicó, o le presentó o le explicó, José, ¿esto ustedes se lo explicó al profesor o simplemente lo vieron? Cuéntame. Profe, no pude estar en la clase del profe Jorge el lunes. Ya, y Juan Pablo, ¿tú estuviste? No veo a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿me escuchas? Profesor, sí, estuve. Ya, él En les realidad entregó la sí la pauta. vimos, sí el profesor la fue explicando. Ya, yo La única parte que por lo menos a mí me quedó... Se cortó el micrófono. Ahora, dime. La parte que en lo personal a mí me quedó haciendo ruido y un poco de duda es cuando intervienen los conceptos de investigación cuantitativa y cualitativa. Ya. Mira, como esto es un informe de investigación, la metodología es fundamental. La metodología es la forma, pueden tomar nota de esto porque está aquí, no está desarrollado. La metodología es la forma, como nos planteamos un problema de investigación, cómo nosotros a ese problema buscamos respuestas, y esas respuestas
tenemos varios caminos. Un camino es plantear un objetivo general, 3 objetivos específicos donde nosotros nos planteamos conocer percepciones, conocer creencias, conocer opiniones, conocer categorías, y eso lo conocemos a través de un análisis cualitativo, a través de un cuestionario con preguntas abiertas, a través de una pauta con indicadores que vean cómo es la percepción, el conocimiento, la valoración de un tema, de una situación. Lo cuantitativo, nos planteamos un problema del cual queremos cuantificar variables, la variable dependiente y la independiente. Y yo lo cuantifico aplicando una encuesta, lo llevo a números, sumatoria, promedio, desviación estándar. La metodología mixta es que yo tomo ambos elementos, lo cuantitativo, la cantidad, y lo cualitativo, la cualidad. Yo les voy a enviar a ustedes, a todo el curso, un libro que el año pasado se los pasé a algunos, no sé si a todos, de metodología, un documento de metodología de la investigación, donde está explicado muy claramente lo cuantitativo, lo cualitativo. A ver, me interesa que esto quede claro, porque este trabajo les va a servir como una primera aproximación a cómo investigar. Yo creo que acá hay un elemento que no es menor, que es cómo nosotros vemos la investigación. Entonces, para que tomen nota respecto a este tema, primero, es una investigación. ¿Qué es una investigación? Es plantearse una problemática a investigar a partir de una pregunta general y después de esa pregunta general, preguntas específicas. Voy a dar un ejemplo. Tema, Revolución Francesa. Puede ser, una pregunta es, ¿cómo se desarrolló el proceso de la Revolución Francesa? Es una pregunta muy general. Las preguntas específicas podrían ser, ¿qué causas influyeron en el que se iniciara el proceso de Revolución Francesa? Otra pregunta específica puede ser, ¿qué etapas tuvo la Revolución Francesa? Otra pregunta puede ser, ¿qué características tuvo cada etapa de la Revolución Francesa? Otra pregunta puede ser, ¿qué consecuencias tuvo la Revolución Francesa? Otra pregunta puede ser, ¿qué actores fueron los más, o qué protagonistas tuvo la Revolución Francesa? Estoy dando un ejemplo. Este es un ejemplo muy pedestre, muy aquí en el momento, hay que perfeccionar, pero el planteamiento del problema tiene que ser lo más claro posible a través de una pregunta, con preguntas específicas, y uno puede plantearse un objetivo general. Por ejemplo, comprender la Revolución Francesa como un proceso histórico. Es un tremendo objetivo general, muy amplio. Pero si yo voy a objetivos específicos, puedo decir, identificar las causas que detonan la Revolución Francesa. Otro objetivo específico, describir los acontecimientos centrales de la Revolución Francesa. Otro objetivo puede ser analizar las etapas de la Revolución Francesa con sus principales características. Otro objetivo específico puede ser explicar las consecuencias de la Revolución Francesa. Juan Pablo, ¿qué rescatas de lo que te acabo de explicar? En cuanto a la elaboración de un informe, una investigación, hay que partir con una pregunta o una premisa que sea muy general, muy abierta, para después poder irla desglosando en mayor detalle.
Exactamente. Entonces, y José, ¿tú qué entiendes de lo que acabo de explicar? Sí, más o menos lo mismo que dice Juan Pablo, es ver de una manera exhaustiva la investigación, más que nada, tomando en cuenta un punto de vista más o menos general como base y después ir abordando puntos particulares de la investigación. Así es. Anoten, muchachos, hay tres fuentes que ustedes tienen que considerar como profesionales de formación en educación. Para cualquier investigación es muy necesario, primero, revisar el currículum. ¿Qué dice el currículum de historia, geografía y ciencias sociales de historia de América? ¿Qué dice en quinto, en sexto, en séptimo, en octavo? ¿Qué dice? Buscar ahí, qué objetivos de aprendizaje, qué contenido. ¿Hay algo de historia de América? ¿Dónde está? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se propone? Primera fuente. La segunda fuente donde hay que buscar información es en la historia, en la disciplina histórica. Buscar libros o artículos que hablen del tema de historia de América que a mí me toca investigar. ¿Ya? Eso es fundamental. Buscar ahí en los textos escolares, en los textos de historiadores, qué se ha escrito sobre el tema de historia de América que me tocó investigar. Y en tercer lugar, también buscar artículos científicos que se publican todos los años en libros de historia en Chile, en Argentina, en México, sobre lo que estoy investigando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La Revolución Mexicana. ¿Qué aparece en el texto escolar de segundo ciclo básico? ¿Qué aparece en los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación? ¿Qué aparece o qué se sabe hoy? Hay muchos libros, buscando en Google Académico, buscar libros o artículos. Hay mucho que se ha publicado sobre la reforma, la Revolución Mexicana. Otro ejemplo, un tema que le puede tocar a un grupo, es el movimiento de los sin tierra en Brasil. ¿Qué se sabe o qué se ha averiguado, qué ha pasado en Brasil con este movimiento de los sin tierra? O sea, son temas que uno puede ir recogiendo de artículos de libros, ¿ya? Voy a entonces ir explicando esto porque el planteamiento del problema es lo más importante de una investigación. Si el planteamiento del problema es claro, delimitado, una buena pregunta general, buenas preguntas específicas, bien planteado el objetivo general, siempre un objetivo general mínimo debe tener tres objetivos específicos. Y el objetivo general se plantea, como el nombre lo dice, un verbo en general. Comprender el proceso de la Revolución Francesa, sus causas, características y consecuencias. Es un tremendo objetivo general. Y tengo que yo ser capaz de elaborar al menos tres objetivos específicos. Entonces, en segundo lugar, una vez planteado el problema con claridad, el objetivo general y específico, yo tengo que, para entender el problema, tengo que tener al menos tres conceptos clave, mínimo tres, ojalá más. Si me correspondió, estoy inventando el tema de la Revolución Francesa, el problema, un concepto clave es revolución. Otro concepto clave en relación con la Revolución Francesa es antiguo régimen. Otro concepto clave es ilustración. Otro concepto clave es el régimen del terror. Otro concepto clave puede ser el directorio. Estoy hablando en general, conceptos que me permitan entender el problema. La metodología es el camino para que yo pueda responder mis preguntas y alcanzar mis objetivos. Tengo que plantearlo muy bien. Nosotros hacemos en el grupo un diseño metodológico. Primero vamos a hacer un instrumento, una pauta para analizar el currículum, con indicadores muy precisos. El currículum, ¿en qué objetivo o qué objetivo declarado en el currículum aborda la Revolución Francesa? Segundo, ese objetivo, ¿qué habilidad trabaja? ¿En qué contenido se trabaja? ¿Con qué actividades?
Y también es muy relevante cómo analizamos la información. Tenemos información que analizamos el currículum, analizamos también con preguntas un libro o un artículo científico, lo analizo de una manera comprensiva para responder mis preguntas de investigación. ¿Qué dice el currículum? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen los historiadores? Hay triangulación de la información, es muy relevante. Para analizar la información, muchachos, hay que triangularla, sobre todo en lo cualitativo. Lo que dice el currículum por un lado, en contraste con lo que dicen los textos escolares y en contraste con lo que dicen los historiadores. De esa manera, al hacer triangular la información, yo puedo llegar a conclusiones válidas y universales. En las conclusiones tengo que responder la pregunta de investigación, las preguntas, dar cuenta de los objetivos y dejar preguntas planteadas si la investigación puede continuar. En los anexos ustedes pueden poner evidencias, por ejemplo, si revisaron el currículum de quinto octavo, poner al menos las páginas donde tienen alguna información respecto al tema que ustedes están investigando. En los anexos también puede páginas del currículum, páginas de textos escolares. En los anexos son evidencias de que ustedes han revisado material o han recogido información. La bibliografía, no, por la bibliografía van los ordenados de orden alfabético por apellido, los autores y los libros. Cuando dice extensión de las secciones equilibrada, quiere decir que no puede ser que el planteamiento del problema tenga una página, el desarrollo tenga 5 páginas y las conclusiones tengan una página. No hay equilibrio, ahí quiere decir que está muy débil el planteamiento del problema y muy débil las conclusiones. Las conclusiones son muy relevantes, porque justifican todo lo que hicieron, dando cuenta de los objetivos, dando cuenta de las preguntas de investigación. Verónica Loyola, ¿qué ha entendido usted de esta parte? Miguel Alarcón, ¿qué ha entendido usted? Tiene que encender el micrófono. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, compañeros. Tardes. ¿Qué ha entendido usted de esta parte, Miguel? De lo que estaba explicando de la primera parte, de la parte del informe, de la metodología, análisis de información, claro, y las conclusiones. Que es un trabajo un poco cototo igual. Sí. Así que hay que dedicarle tiempo y así es. Obviamente hay que poner ojo en lo que es el texto de historia, por una recomendación de usted que entendí, para ver los temas que se están tratando y ahí sacar quizás algún tema para poder investigar. Ya. Partiendo de eso, es importante, ¿cierto?, mencionar la forma como introducción, la forma de cómo se abordar el trabajo, ya sea cualitativa, cuantitativa, y empezar con preguntas que se van a trabajar a modo de introducción. Hay que ser coherente también con los números de páginas para que no haya un desequilibrio. Tener buena base informativa, buscar bien la información, artículos. ¿Qué más puede ser? Y algo por ahí. No, pero está bien lo que está buena tu aproximación. Está buena tu aproximación. Entonces, lo que yo me estoy deteniendo, si ustedes se han dado cuenta, me estoy deteniendo en esto que me parece, lo están viendo, ¿cierto? La pauta. Miguel. No, profe. No. Yo sí la veo, profe. ¿Tú la ves? Ya, es importante que la vean. Bueno, yo estábamos en el punto de la extensión de las páginas que tiene que ser equilibrada. Ahí sí. Ustedes siempre escriben en tercera persona, se hizo, se realizó, siempre se escribe en pasado, porque el informe se entrega cuando está hecho. Entonces, se realizó, se buscó, ¿ya? La norma de ortografía literal, la mayúscula es mayúscula, por ejemplo, Argentina se escribe con mayúscula, porque un país, el acento donde corresponde, por ejemplo, Curicó, lleva tilde en la O, la puntual, acento, punto seguido y aparte son cosas básicas.
Aquí viene un punto muy delicado que a todos les cuesta, que las normas APA sexta edición, que me imagino que Patricia habrá, como ayudante, habrá trabajado con ustedes, o todavía no. Miguel. Sí, el día martes hizo una reunión en base a las normas APA. Perfecto, eso es fundamental. Y lo otro, el texto alineado, calibre 11, extensión del informe son 10 a 12 páginas. Fíjense bien que aquí se valora mucho la capacidad de ustedes de analizar la información y escribir lo importante. No se contabiliza la portada, no cuenta como número de página, ni el índice, tampoco la bibliografía ni los anexos. Ustedes pueden poner los anexos que consideren pertinentes en función de las evidencias que han recopilado, pero 12 páginas útil, entre 10 y 12 está bien. Ahora viene el detalle, no sé si el profesor lo explicó, y aquí viene un tema que es lo más delicado. Si lo puedes leer, Miguel, por favor. Del punto 8. Sí. Bien, como contenido señala la claridad y pertinencia del título de la investigación. El siguiente es fundamental la importancia del problema de la investigación. Aquí sigue con lo que es la pertinencia y actualidad de las fuentes bibliográficas. También poseer una claridad y coherencia en planteamientos del problema de investigación. Claridad y pertinencia de las preguntas de investigación, claridad y pertinencia del objetivo de investigación, adecuación del... Déjalo hasta ahí. Mira, lo que tú acabas de leer, claridad y coherencia del planteamiento del problema, que cualquier persona que lo lea entienda qué es lo que se quiere averiguar, que el planteamiento del problema sea claro, sea coherente, esté bien redactado, que alguien entienda lo que se quiere averiguar. La pregunta de investigación, hay una pregunta general, si ustedes quieren, varias preguntas específicas, para poder llegar a buscar respuestas para responder esas preguntas y alcanzar lo que viene a continuación, los objetivos. La investigación debe tener al menos un objetivo general y al menos 3 objetivos específicos. No sé si el profesor le explicó esa parte, Miguel. Creo que muy brevemente. Ya, esto es súper relevante, chiquillos, porque esto les va a servir de aquí en adelante para toda la carrera. Siempre en una investigación uno plantea un objetivo general, al menos, y al menos unos 3 objetivos específicos que tributan al objetivo general. Si el verbo que yo uso en el objetivo general es comprender, los objetivos específicos deberán ser verbos que me permitan llegar a comprender. Por ejemplo, identificar las causas de la Revolución Francesa. Describir las características de la etapa de la Revolución Francesa. Analizar las consecuencias de la Revolución Francesa. Esos verbos, el general era comprender, los otros identificar, describir, analizar, les permiten hacer una investigación coherente. Sigue, Miguel. Esos ejemplos que da usted era como ya objetivos específicos de involucrar los verbos, ¿cierto? Claro, así es. Por eso estoy repitiéndole esto, porque yo creo que yo no sé si el profesor le explicaría esta parte, pero es fundamental que lo tengan claro para que les vaya bien en ambos trabajos. ¿Para cuándo les pidió el trabajo de Historia de América? No recuerdo, profe, la verdad ando un poco... Ya, pero pero no me acuerdo si dio fecha. Si no mal recuerdo, es para finales de junio. De junio, ya. Yo Profesor, les voy a pedir... ¿Sí? La fecha que vio dijo que iba a ser la primera o segunda semana de julio. Y lo tenían que ver porque habían hablado con usted en ir como evaluando el proceso. Y claro, dependiendo de cómo estuviéramos, lo iban a pedir para esas fechas. Yo, bueno... o sea, no hay fecha entonces. En el caso mío, que he perdido muchos viernes, me interesa, por los feriados, por las fechas, el próximo viernes no tenemos clase, otro viernes perdido. Yo le decía al profesor Jorge que en mi caso me interesa que usted haga un buen trabajo de investigación. Por lo tanto, para mí, si ustedes, con esta pauta, yo les voy a enviar los temas para que ustedes lo hagan bien. Claro, para mí la segunda semana de julio, sí que tengan por lo menos un mes para hacerlo, es lo correcto, para que lo hagan bien. Pero no hay que relajarse, porque si no, a última hora haciendo el trabajo no funciona.
Por eso, para mí sería ideal el viernes 10, no para mí, en realidad para ustedes, para que lo hagan bien. Entonces, mira, aquí es importante lo que a continuación viene. Léelo, por favor. ¿Quién habló recién? ¿Qué niña habló? ¿Qué alumna? ¿Quién había hablado recién? Catalina Alcaíno, profesor. Catalina, un gusto. ¿Cómo está usted? ¿Bien y usted? Bien, pues tú estás viendo lo que estoy presentando, ¿cierto? Sí. Por favor, ¿podrías leer del punto 14 al 17, si eres tan amable? Sí. El punto 14 dice adecuación del diseño metodológico a los objetivos de investigación. Coherencia del análisis de la información y o datos con los objetivos de la investigación. Correcta aplicación de metodología en análisis de información o datos. Y la número 17 no le alcanzo a ver. Espérame. Las conclusiones dan cuenta de los objetivos y preguntas de investigación. Las conclusiones dan cuenta de los objetivos y preguntas de investigación, dando lugar a sugerencias de nuevas preguntas para continuar la investigación. Ya, te lo hice leer a ti, Catalina, para que otra persona participara. Ya ha participado Juan Pablo, José, Miguel, tú. ¿Y cómo entiendes tú el punto 14? Lo que yo entiendo es que dependiendo de los objetivos que tengamos para la investigación, hay que crear un buen diseño metodológico, o sea, como una buena, como diseño del informe, por decirlo así. Muy bien. Mira, el diseño metodológico es como la receta de cocina. Este ejemplo que les voy a dar, se lo doy a los chiquillos de tesis de quinto y también los de magíster y resulta bien. El diseño metodológico es la receta de cocina. Que alguien tome la receta y sea capaz de cocinar el plato que nosotros le estamos proponiendo. El diseño tiene que ser muy claro, muy ordenado y muy sistemático. Por lo tanto, si usted tiene una metodología cualitativa y aplicaron una entrevista, un cuestionario o aplicaron una pauta abierta a un libro, a un artículo, tienen que procurar de que ese diseño, esa forma de recopilar la información les permita alcanzar los objetivos, ¿ya? Y el número 15, ¿cómo lo entiendes tú, Catalina? Que tiene que haber coherencia en la información que se tenga junto con los objetivos, que no se puede poner como algo nada que ver que tenga los objetivos con la información. Muy bien, la coherencia. Y la 16. Creo que entra en lo que había hablado usted sobre si es cualitativa o cuantitativa, basarnos en eso. Como por ejemplo, si es cualitativa, creo que era enfocarse más en los números o en las letras, dependiendo de la metodología que se escoja. Claro. Mira, acá hay un tema muy relevante que es un tema ético al final, que una oportunidad con el profesor Jorge, un alumno, tuvimos que reprobar la tesis de licenciatura porque era un plagio, había copiado todo de una tesis ya hecha. Entonces esto es una falta ética, por lo tanto la idea es que ustedes lo que pongan la fuente, pongan dónde están sacando la información y también pongan su propio pensamiento en el trabajo. Su pensamiento es muy relevante. Bien, me alegra que esto ya, espero que les haya quedado claro. Si alguien tiene alguna pregunta, es bueno que la haga ahora, es necesario que la haga ahora para que así... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Escuché algo de fondo ahí, no sé qué. Mamá, escuché por ahí, papá, no sé quién. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esta pauta? Profesor, ¿Con quién hablo? Belén Araya. Belén Araya. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes, profesor. Disculpe, no escuché bien. ¿El trabajo es de cuántos integrantes? Mira, la pauta que elaboramos con el profesor, porque hay un detalle ahí, mínimo 2, máximo 4. ¿Por qué pusimos eso? Porque pasa en la carrera, esto tengo que ser muy honesto con ustedes, y ustedes lo saben mejor que yo.
No siempre, pero a veces en un grupo de mayor de 3 hay alguien que trabaja muy poco y que no aprende. Por lo tanto, por eso habíamos puesto máximo 4 con ese criterio. Recibimos un correo de Emilio, eh, no lo hemos conversado con el profesor todavía, pero ese era el criterio de que en el fondo el trabajo anterior en el video Ángel Navarro quedó solo, por ejemplo. Este trabajo que viene a continuación, ojalá que pertenezca a algún grupo para que sea parte de un grupo. Ya, profesor, muchas gracias. No, Milén, muy bien que hayas preguntado, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, profe. ¿Con quién hablo? Con Alba. Hola, Alba, tanto tiempo. ¿Cómo está usted? Sí, mucho tiempo. Pensé que bien, no estaba profe. en el curso. La había visto por ahí, pero nunca la había hablado. Dígame. Profe, tengo una duda. ¿El tema es a elección o usted lo va a dar? No, nosotros lo vamos a entregar. Lo vamos a entregar. El profesor Jorge nos entregó los temas de historia de Chile. Si no me equivoco, nos dio que nosotros lo eligiéramos. Nos dijo. Ya. Historia de América, yo les voy a asignar un tema por grupo para que en el fondo les voy a pedir, como ustedes están distribuidos en grupos, yo tengo la lista, si se mantienen los grupos o alguien se separó del grupo. Profesor, habla Martina, ¿cómo está? Hola Martina, ¿cómo está? Dígame. Bien, yo bien. Profe, le quería hacer una consulta. Lo que pasa es que nosotras, los otros trabajos, ya llevamos hartos del año pasado trabajando juntas y nosotras somos 5. ¿Había problema entonces en ese caso? ¿Teníamos que sacar a alguien y quedaría sola? No, la idea es que no quede nadie solo, por eso, porque en el trabajo anterior Ángel quedó solo. Ángel, el compañero, ustedes lo conocen, Ángel Navarro, ¿no? Él está solo, entonces la idea es que este semestre, en este trabajo esté en algún grupo, pero ahí hay que ver cómo lo hacemos para que nadie quede solo, sino que al menos haya en un grupo 3 personas, al menos. Nosotros habíamos planteado máximo 4, perdón. Ahora no hemos conversado todavía con el profesor, en definitiva, la petición que nos hizo Miguel, porque en el grupo de él son 4, pero no hemos conversado si la respuesta como delegado de curso, la respuesta que nos hizo, la pregunta que nos hizo más bien, ¿cómo se llama? Miguel, ¿ya? Bueno, Emilio. ¿Cómo? Dime. No, que me parece que esa pregunta se la hizo Emilio a nivel de curso, me parece. Emilio, claro. Por ejemplo, en el grupo 1 son 4 personas. Está Miguel, Javiera, Ángela y Victoria. En el grupo 2, ahí tenemos 5. Catalina, Emilio, Marcela, José y Sofía. En el grupo 3 son 4. Estefanía, Mayra, Verónica y Camila. En el grupo 4, ahí se nos dispara, Jocelyn, Paula, Verónica, Martina y Nayari. Son 5, igual que el grupo 2. En el grupo 5 no hay grupo, es una persona que trabajó sola, que es Ángel. El grupo 6 está Michelle, Daniela, Michelle, Génesis y Catalina, ahí son 5. En el grupo 7, Nicola, Alba, Paola y Natalia, están 4, está bien, son 4. El grupo 8, Cristian, Juan y Juan Pablo, son 3. Grupo 9, Vania, Yasna y Paz, son 3. Grupo 10, Carla, Vanessa, Catalina y Verónica, son 4. Grupo 11, Marcela, Sofía, Krishna e Ignacio, son 4. Grupo 12, Carolina, Francisca y Yarixa, son 3. O sea, de todo el curso habría solo 2 grupos que tendrían 5 personas, que sería el grupo 2, que está Catalina, Emilio, Marcela, José y Sofía, y el grupo 4, que es Jocelyn, Paula, Verónica, Martina y Nayari. Voy a conversar con el profesor para ver si llegamos a un acuerdo con él para que nadie sea perjudicado. Y no sé si algún grupo que tenga 3 integrantes podrá integrar a Ángel Navarro. Hay un grupo de 3 que está Cristian, Juan y Juan Pablo y Juan. Perdón, Cristian Cáceres, Juan Leighton y Juan Pablo. Son 3. No sé si se aprobará a Ángel. ¿Sí?
Es que lo que pasa es que con el grupo que hemos trabajado, mis compañeras y yo, ¿Quién es? nos ¿Con quién hablo? percatamos, con Con Miguel, Miguel. nos percatamos de esa situación. Entonces, es que somos un grupo de hartos amigos, somos como 10 y estimamos conveniente, ¿cierto?, hacer quizá en algún ramo ciertos trabajos con Ángel y el otro con otros ramos con Ángel, ¿Ya? a modo de compañerismo. Entonces, también hay que ver a nivel general el fiato, porque por ejemplo usted está sugiriendo que quizá Ángel lo haga con un grupo de 3. Claro. Estoy suponiendo, pero puede que Ángel quiera hacerlo con nosotros y yo no tengo ningún problema, a eso voy. Claro, Pero esto no, va sí, te para entiendo. a todos los compañeros, porque quizás la situación hoy en día está para hacerla más fácil y lo más fácil sería trabajar con gente que a veces uno quiere trabajar, pues a eso voy. Obvio, por eso que yo, y te agradezco tu, Miguel, Ujú. Miguel, si tú, muy bueno tu aporte, porque ahora, en la vida real, cuando ya sacamos de la universidad, nos va a tocar trabajar, y me toca a mí a veces, en grupo de trabajo que yo no tengo afinidad, pero tengo que hacer el trabajo, ¿me explico? Y de hecho lo saco, lo saco. Ahora, como estamos en proceso de formación, hay que buscar un equilibrio entre el fiato, que me parece fundamental, como también con el trabajo colaborativo con personas que no tengo tanta confianza, ¿me explico? Ahora, de los grupos que hay acá, que son de 3, está Vania, Yasta y Paz, Cristian, Juan, Nito y Juan Pablo. Eh, claro, hay que verlo. Yo creo que hay que ver si Ángel... Profesor, ¿Sí? habla Nayari. ¿No sería lo mejor mantener los grupos de los videos? Ya que igual se trabajó bien, al menos nosotras, y lo ideal sería mantener eso. Y como hay grupos de A3, que Ángel se incluya a uno de esos. Claro. Mira, yo voy a conversar con el profesor Jorge para no pasar a llevar a nadie. Yo estaba leyendo lo que yo tenía de los grupos de los videos, ¿ya? Eso estaba leyendo, no estaba leyendo otra cosa, los grupos que estaban en los videos. Y en los grupos de los videos hay grupos de A4, hay grupos de A3 y hay grupos de A5. Entonces tengo que conversarlo con el profesor para no tampoco... Profe, ¿Sí? profesor, habla Javiera. Ya. Dígame, hola Javiera, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profe? Bien. Yo quería aportar a lo que dijo el Miguel, porque igual pertenezco al grupo del que él hablaba. Como somos Sí. tantos, nosotros nos dividimos en 2 grupos, que somos de A4, siempre cada uno. ¿Quiénes son los Entonces, 4? Miguel, Javiera, Ángela y Victoria son ustedes 4. ¿Y el otro grupo de 4 sí, quiénes son? Paola, la Nico, la Natalie y la Alba. Por aquí nomás, chiquitino. Ya, ahí están los Entonces, dos. nosotras en los demás trabajos, a excepción de historia, después que nos percatamos de la situación de Ángel, hicimos todos los trabajos con Ángel, pero, por ejemplo, Ángel en ciencia estaba con mi grupo y en desarrollo estaba con otro grupo. Entonces, ahí quedábamos como un grupo de A4 y otro de A5. Entonces, si hay grupos de 5 que se podría realizar el trabajo ahora, igual encuentro como incómodo que se lo pongan en uno de 3, porque ya tenemos un hábito de hacerlo con él. Te entiendo. Yo te agradezco, Javiera y Miguel. Yo lo voy a conversar con el profesor para que sea igual la decisión para ambos trabajos, el de Historia de América y la Historia de Chile. Me explico, que no sea diferenciado. Si la decisión que tomamos con el profesor es que sean grupos de máximo 4, que sea para América y Chile. Si decidimos que vamos a considerar lo que ustedes piden, ahí sería, pero parejo para ambos cursos. ¿Me explico? ¿Me entiendes bien, cierto? Sí, profesor. Sí, para no pasar a llevar al profesor y que no diga, esa es un poco la idea. Quiero, Claro, antes porque de... en la mayoría, profesor, de los ramos, los grupos se definen como entre 3 y 5 personas. Claro, No hay como claro. un grupo que sea máximo esto, es de 3 a 5. Ya, voy a conversar con el profesor para que tomemos una decisión justa para todos, ¿ya? Mira, hemos visto las teorías del poblamiento americano. Ustedes han desarrollado el trabajo del video de las grandes civilizaciones, mayas, aztecas e incas. Hemos visto también la expansión europea
con la llegada de Colón a América, vimos la película, ustedes tenían que responder unas preguntas y ahora tenemos que abocarnos en estricto rigor al periodo colonial en América y en ese sentido la idea que la próxima el periodo colonial en América, la idea es que esto realmente podamos abordarlo de vuelta del receso lo más ordenado posible, y también después del periodo colonial en América, el periodo del proceso de ¿cómo se dice?, de independencia en América. Entonces, es importante situarlo. Entonces, lo que vamos a ver de vuelta del receso es el periodo colonial en América. Hay que entender que en América hubo virreinatos, y dentro de los virreinatos estaba el virreinato de Nueva España, en México, estaba el virreinato de Nueva Granada, en lo que hoy día es Colombia, Venezuela, estaba el virreinato del Perú, lo estoy diciendo bien lento para que vayan tomando nota, estaba el virreinato de La Plata. Entonces América estaba en ese sentido dividida en virreinatos. Cada virreinato tenía a su vez dentro de él gobernaciones. Chile pertenecía ¿a qué virreinato? Español. No, virreinato en América. ¿A qué virreinato pertenecía Chile? ¿O se ubicaba Chile? Del Perú. Muy bien, el virreinato del Perú. Entonces, anoten eso, por favor. El periodo colonial de América hubo 4 importantes virreinatos. El del Perú, que tenía su sede, su capital en Lima, y dentro de ese virreinato estaba la gobernación de Chile. El virreinato de La Plata, donde hoy día está Uruguay y Argentina. Tomen nota. Virreinato de Nueva Granada, lo que hoy día es Colombia, Venezuela. El virreinato de Nueva España, que hoy día corresponde a México. Entonces, es fundamental ubicarnos ahí. Otro tema que no hay que olvidar, que nosotros vamos a ver después del periodo colonial en América, con los virreinatos, las gobernaciones, hay que entender que en América se aplica una política que es una política imperial, porque pertenece al Imperio Español, y en ese Imperio Español los funcionarios se nombran en América o se nombran en España. ¿Qué dice Alba? ¿Dónde se nombran los funcionarios que van a gobernar América? ¿El virrey, el gobernador, el oidor? ¿En España? Muy bien. Alba, ¿y quién los nombra ahí? No lo recuerdo. Estefanía. El rey. El rey, muy bien. Y Estefanía, ¿y el rey a través de quién los nombras? Anótenlo. Lo dije la semana pasada. ¿O no? ¿El virrey? ¿Cómo? ¿De decretos o no? Sí, pero hay un organismo que le indica al rey los funcionarios. Profe, Consejo de Indias, ¿o no? Excelente, el Consejo de Indias, anótelo. El Consejo de Indias es el organismo
político administrativo que asesora al rey de España y le propone los nombres de los funcionarios para América, el que va a ser virrey, el que va a ser gobernador, el que va a ser oidor. Piense que es un rey que está a cargo de un imperio, por lo tanto, este consejo es muy relevante. Entonces, esto que estamos hablando es relevante. Y lo otro, que nosotros vamos a ver el proceso de independencia en América. Recuerden que Argentina, Chile, Venezuela, contribuyen con la independencia en el virreinato del Perú. Chile envía barcos y hombres, Argentina envía hombres, Venezuela también, con Simón Bolívar, llegan al virreinato del Perú, liberan Perú. Otro elemento importante en el siglo XIX son las fronteras. ¿Cómo se delimitan las fronteras los países de América? En el caso de Chile con Perú y Bolivia hay una guerra, la guerra del Pacífico. En el caso de Argentina, Brasil y Uruguay le hacen una guerra a Paraguay, y Paraguay queda sin salida al Océano Atlántico. En el caso de México, pierde territorios porque Estados Unidos se queda con lo que hoy día conocemos como Nuevo México. Es decir, las fronteras en América Latina se definen por guerras y también por tratados. Entonces, otro elemento a tomar en cuenta. Y en el siglo XIX y también el XX surgen movimientos sociales como son los movimientos obreros, los movimientos burgueses en América Latina, la migración campo-ciudad, y por primera vez la gente empieza a luchar por sus derechos sociales y políticos. Ya. Hay buenos aportes aquí en el chat. Muy bien lo que dice Verónica. En la investigación las conclusiones son relevantes y los argumentos y los artículos que vamos a utilizar también, las fuentes. La película de La Misión, no he dejado preguntas, es necesario que la vean. Yo les voy a subir preguntas después del receso, porque refleja una época donde las misiones jesuitas están en América evangelizando a los indígenas del Paraguay, a los guaraníes, y son expulsados del Imperio Español, y ahí entran los portugueses, ocupan esa zona y los indígenas son esclavizados. Así que eso es importante. La película, la vio ayer. ¿Qué le pareció, Verónica, la película? Un comentario, por lo menos aquí en el chat. Profesor, es muy triste la película. ¿Quién está hablando? Belén Araya. Belén. No, Belén Araya. Belén, ¿qué te pareció lo que tú viste? Era muy triste cómo trataban a los indígenas y lo único que les importaba era el territorio a los portugueses. Y los querían vender como esclavos. Sí, muy triste como dices tú, muy triste cómo tratan a los portugueses. Querían solo, como dices tú, quedarse con los territorios, no les interesaba la condición de los indígenas. Matan a muchos indígenas, destruyen todo un territorio, los trataban como animales. Así es un mensaje muy duro el de la película La Misión, y el argumento central, como ustedes vieron, aparentemente uno se queda al principio, si uno no analiza la historia, se queda con la imagen de que era solo el conflicto que tenía este soldado español que mató a su hermano por una mujer, pero detrás de eso está el conflicto de los jesuitas con los españoles y con los portugueses de proteger a los indígenas. Acá hay un elemento que es importante. Yo les mostré esto la vez anterior, lo están viendo, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, profesor, sí se ve.
Sí, acá yo estoy tratando porque este curso tenemos Historia de América, una visión general. Yo recuerdo esto, que lo político, el Consejo de India, que nombraba las autoridades, las designaban los virreyes, los gobernadores, los oidores y los corregidores. ¿Por qué les repito esta proyección, esta transparencia? Porque acá hay un elemento muy importante, que cuando la película de La Misión, esa zona de Paraguay queda bajo hegemonía portuguesa, los portugueses no tenían el problema de la Iglesia Católica como tenía España, que defendía a los indígenas. Los portugueses tenían el campo amplio y libre para hacer lo que quisieran. Para ellos, los esclavos negros y los indígenas eran productos, eran mercancías. Por eso que la película es muy duro, cómo destruyen lo que habían hecho los jesuitas, los portugueses, y cómo los indígenas pierden su libertad. Quiero dejar en claro esto porque esto ya es historia colonial en América, en el caso de Paraguay, en la frontera entre Paraguay y Brasil actual. En segundo lugar, destacar otro elemento importante, que yo lo dije en la clase pasada, que la dinastía que gobernaba España desde el siglo XVI, desde 1519 hasta 1700, es la dinastía Habsburgo, de origen alemán, o más bien de origen germano-austriaco, la dinastía Habsburgo. Y esa dinastía es la que conquista y coloniza América, y hay un cambio. En 1700 asume una dinastía de origen francés, la dinastía Borbón, así como en 1519, para que lo anoten, no se olviden de eso. En 1519 asume Carlos V, que asume España, y asume el Imperio Español Carlos V, y después lo sucede su hijo Felipe II. Esto cambia en el siglo XVIII porque asume la dinastía Borbón, que es dinastía francesa. ¿Ya? Quiero dejar claro esto porque a veces uno no profundiza en esto. Bien, nosotros estamos ya entrando a tierra derecha en el periodo colonial en América. Después vamos a ver el periodo de independencia en América, la delimitación de fronteras, y evidentemente vamos a ir viendo los temas de lo que ocurre a fines del siglo XIX en América y del siglo XX. Este es un curso general, no es un curso específico de la mención de historia, sino que es un curso general que interesa para que ustedes se ubiquen en el tiempo. Estamos hablando de historia de América desde el siglo XV hasta el siglo XX. Estamos pasando una mirada aérea. Vamos a entrar con la investigación a temas específicos. Entonces, yo les voy a cada grupo, de acuerdo al listado que tengo por el grupo del video, les voy a enviar un tema a un representante del grupo para que ustedes hagan su investigación. Lo voy a hacer hoy día porque así ganamos tiempo y cada uno sabe qué tema les va a tocar. De esa manera ganamos tiempo. Entonces, para que quede claro, ya estamos pasados de la hora, voy a enviar el tema a cada grupo y vamos a fijar una fecha que sea razonable. Yo estoy pensando que el próximo viernes no hay clases, entonces, en principio, el trabajo de investigación quedaría para un mes más, para el viernes 10 de julio, para que lo anoten, por favor, en su agenda. Y yo hoy día, respetando los grupos que existen hoy, le enviaría el tema de investigación. Y la cantidad, si es hasta 5, eso tengo que conversarlo voy a acordar con el profesor Jorge. ¿Hay alguna pregunta para que vamos cerrando hoy día? Profesor, entonces, ¿para cuándo va a quedar el trabajo? ¿Lo alcancé a notar? Viernes 10 de julio. Viernes 10 de julio.
¿Está claro? Ya. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias. De nada, Estefanía. Vania, ¿usted me está escuchando? ¿Puede hablar? Sí, profesor. Dígame, ¿qué entendió usted de lo último que hemos explicado del periodo colonial en América? ¿Qué le ha quedado claro? ¿Qué me ha quedado claro? La verdad es que no le podría contestar eso, como que son ideas sueltas, más que nada. ¿Ya? Como, porque trato de analizar, porque al final esto que estamos aprendiendo ya lo aprendimos antes, entonces ahora como que lo pienso más desde el punto de vista de todo lo que se hizo mal, de toda la historia que se perdió por culpa de que los españoles trataron de forzar, por ejemplo, los que iban a evangelizar, trataban de forzar eso y lo que se pierde ahí. Más que nada eso. Para que anotes en tu cuaderno, respecto a la conquista de América, hay una leyenda negra, que todo fue malo, que los españoles mataron, abusaron, violaron la encomienda, fue un desastre. Y las enfermedades que trajeron los españoles y los europeos en general, no solamente los españoles, los portugueses, los franceses, esto fue un desastre para los pueblos originarios. Esa es la leyenda negra. La leyenda rosa, que dice que todo fue bueno, la evangelización, la cultura que trajeron los europeos, los animales, la vaca, el caballo, la oveja, el trigo, los duraznos, la fruta, la literatura, el arte, ¿ya? Esas son dos leyendas que se ha difundido en la historia, y hay que entender, yo les explicaba recién hace un momento, que hubo personas que en la historia de América defendieron a los pueblos originarios, que fueron algunos religiosos de la orden dominica, como Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos, y eso obligó al Estado español a crear leyes, las leyes de Indias, para que defendieran a los pueblos originarios. En la práctica, lamentablemente, no siempre se cumplieron, ¿ya? Ahora, en la época del siglo XVI, la mentalidad de la época era una mentalidad distinta a la nuestra. Nosotros hoy día tenemos una valoración de los pueblos originarios y sus culturas, valoramos las civilizaciones como la inca, la azteca, la maya, los pueblos como los diaguitas, los atacameños, los mismos onas o selknam, vivían en equilibrio con la naturaleza. Entonces uno valora eso. También valora la forma, la cosmovisión que tienen estos pueblos en relación con el ecosistema. Ahora, para que vuelvan a notar los que no lo han notado, en América tenemos un elemento importante, que hay varias Américas. El 2020, el 5 de junio, está en América indígena, que es hay millones de indígenas en México, en Guatemala, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay. Eso hay que decirlo. Hay una América indígena viva hoy día. También está la América mestiza, donde estamos todos nosotros, diría la mayoría. Está la América negra también, que es muy relevante, con el asesinato de Floyd en Estados Unidos. Refleja que el racismo existe y ha provocado un rechazo multitudinario en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces la América negra existe. La América mestiza, la América latina también existe, los latinos. Y también la América europea. Entonces tenemos que llegar a un cierto pacto, acuerdo de convivencia en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en América Latina en general, para que haya un respeto a la diversidad étnica, cultural, y también ese respeto tiene que reflejarse no solamente en palabras, tiene que reflejarse en el trato, en las leyes y el acceso a los derechos fundamentales como la salud, la educación,
la vivienda, el trabajo y el medio ambiente. Otra idea para que vuelvan a notar, que no se les olvide, que el periodo colonial en América hubo una distribución del territorio que se la mostré recién en virreinatos. Nueva España, Nueva Granada, La Plata, el Perú. Y también que el proceso de independencia en América fue un proceso simultáneo en Argentina, Chile, en Ecuador, México, y eso hizo que desde Chile se enviaran barcos a liberar a Perú, y también desde Venezuela viniera Simón Bolívar y se encontraron en Perú con San Martín liberando el Perú. Bien, yo les agradezco la participación. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más. Profesor. Sí, ¿con quién hablo? ¿Quién me habla? Con Vania, otra vez. Vania, dígame. Profesor, es que según el correo que nos enviaron sobre la semana de descanso, que era una semana para como descansar la mente y todo eso, ¿por qué nos dieron todos los trabajos justo antes de la semana? Porque vamos a estar toda la semana preocupados de no, tenemos estos trabajos, porque en casi todos los ramos nos dieron los trabajos, entonces, ¿por qué los dieron antes y dijeron que no, los vemos después? ¿No era mejor darlos después de la semana? No, nosotros con el profesor Jorge lo que estamos entregando es la pauta, y para el caso mío el 10 de julio, no de junio, el 10 de julio sería el trabajo a entregar. Lo que nosotros con el profesor Jorge entregamos fue la pauta, y lo que yo les voy a, para que sepan cuál es el tema, enviarles el tema, pero nosotros no estamos pidiendo el trabajo para la semana de vuelta, porque también, para que ustedes sepan, entre el 15 y el 18 de junio, de vuelta a la semana de receso, no hay evaluaciones. El lunes 15, martes 16, no hay evaluaciones. Sí, se entiende. Se entiende que el trabajo no es para inmediatamente después de la semana, pero el tema está en que se supone que era la semana de descanso para descansar mentalmente, pero igual vamos a tener la presión de pensar que no, tenemos todos estos trabajos que hacer, y igual vamos a estar pendientes de eso y organizando y reuniendo información, y al final no va a ser una semana tan de descanso. Entonces era la pregunta así como que todos entregaron, entonces igual está la presión de que está el trabajo. ¿Pero ustedes tienen algún trabajo que entregar de vuelta del receso inmediatamente o no? No lo creo, no sé, según lo que yo no me recuerdo, no, pero igual están los que sí se preocupan así como de hacerlo al tiro. A eso me refiero. Pero claro, eso es personal. Por ejemplo, yo por lo menos, el trabajo que estoy dando es para julio, con L, para el 7º mes del año, para el 10 de julio, que es un mes más. No es para... y le entregamos la pauta para que ustedes tengan orientación, porque ese es el sentido también. Yo por lo menos me detuve hoy día en la pauta, para que sepan de qué se trata, cómo se hace. Y eso es para ayudarlos, porque imagínate que yo entregáramos la pauta, no la explicáramos, y no sé, y el 19 y siguiéramos con las clases, yo por eso me detuve a explicarlo. Pero entiendo lo que dices tú, el sentido que tienes de la preocupación, de la preocupación. Sí. Sí, te entiendo. No, pero igual se entiende el hecho de que algunos profesores también se preocupen de aplazar un poco más ciertos, bueno, es lo que se debe hacer y está dentro de, pero igual en nuestro curso no hemos tenido grandes problemas, y eso igual hay que agradecer, no hay que ver todo lo malo. Sí, eso es verdad. Pero eso... Bueno, en mi caso me interesa que ustedes aprendan, que les vaya bien. Eso se agradece, sí. Sí, yo por lo menos creo que hay un gran potencial en cada uno de ustedes. Me preocupa solo que la mitad del curso no esté los viernes en la clase. Eso me preocupa porque no me gustaría que alguien no aprendiera o que le fuera mal, porque esto influye mucho, aunque sea a través de Teams. Cuando alguien no está, se nota mucho. Después, cuando uno hace la prueba final, se nota demasiado. Hay personas que no siquiera alcanzaron a comprender lo básico, porque no han estado en clase, no han tomado apuntes. Y en ese sentido, yo creo que es importante tomar conciencia. Cada uno es adulto, pero yo creo que hay compañeros que una vez a la semana conectarse a un curso que normalmente uno tiene más tiempo presencial, son 2 horas,
me parece que es un tema que ustedes tienen que hacerle ver a los que no están conectados, porque el primer trabajo de los videos era un trabajo en equipo, aprendieron, pero ahora viene un trabajo de investigación, después viene una prueba, entonces ahí yo creo que la idea es que aprendan y también lo hagan bien. Mira, para resumir, ya pasamos la hora, creo que es relevante que el de vuelta de vacaciones el viernes 19 asistan a clases los que no han asistido nunca. Primero eso. En segundo lugar, van a tener un mes para hacer un trabajo de investigación, ya tienen la pauta. Y en tercer lugar, creo que van a aprender mucho porque ustedes son capaces, y ahí yo les di unas pistas, revisar el currículum, si está presente o ausente el tema que les tocó, en qué curso, con qué objetivo. La segunda pista es, hay textos de historia en Google Academy que ustedes pueden bajar de temáticas, pero también hay revistas científicas o artículos científicos que son mucho más breves, pero son mucho más especializados. Y uno puede contrastar la información, lo que dice el currículum, lo que dicen los textos de historiadores y los artículos científicos. En ese sentido, yo creo que es relevante esto, ¿eh? Es relevante que lo tengamos presente. Bien, estamos ya pasados en la hora. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo prefiero una consultita. ¿Quién habla? Michelle Correa. Michelle Correa. Profe, me gustaría saber más o menos cuándo usted nos daría una respuesta con... me gustaría saber cuándo nos podría dar una respuesta con respecto a los grupos, porque mi grupo también es de 5. Sí, pues yo creo que, mira, hay 2 grupos de 5, creo que son. Mira, yo voy a mandar, el profesor está en clase, estamos en paralelo en clase, yo le voy a preguntar y pienso yo que les podría responder por el correo grupal, si me lo envían. Dame el correo grupal, ¿cuál es? Lo desconozco, pero mis compañeros se lo pueden enviar. En el chat me pueden enviar el correo, yo les envío la respuesta para los 2 profesores para que sea más rápido. Ya, profesor, bien, aquí sacamos el limpio. De nada, hoy día les expliqué la pauta de la investigación. El viernes 10 de julio se entrega este informe. La idea es que sea en grupo, idealmente los mismos grupos que estaban en el video. Vamos a ver también el viernes de vuelta de vacaciones, el 19 de junio, en el receso, vamos a avanzar en los contenidos. Tengo entendido, espérense un segundo, tengo una duda, porque hay una semana que es de vacaciones. Ustedes tienen ahí por ahí en su información, hay una semana que hay vacaciones, ¿sabían eso? En julio, me parece que del 13 al 17, no tengo claro. Si alguno de ustedes tiene esa información, se agradece si la pueden compartir. ¿Aló? No sé si... Bien. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profesor. ¿Ustedes tienen ahí el horario de las semanas de vacaciones que tienen? Después del receso hay una semana de vacaciones en julio, si mal no recuerdo. ¿Y no, profe? Sí. Yo al menos no tengo ese material. Del 13 al 17, entonces está bien. El viernes 10 de julio está bien la fecha. Sí, profesor. Sí, profe. Está bien. Tienen una semana la próxima semana y después en julio otra semana más. Entonces tendrían 2 semanas de receso. Bueno, yo le agradezco a los que están y las preguntas y los aportes siempre son bienvenidos y espero que hagan un muy buen trabajo, aprendan mucho y que les vaya bien en todo. Entonces, yo creo que la sugerencia es los que tienen su grupo de trabajo, idealmente que lo mantengan y ya tienen la pauta. Yo les voy a preguntar para que sea igual en ambos cursos, ¿ya? Tanto el curso de historia, la parte de historia de América y historia de Chile, sea la misma metodología de la cantidad de alumnos.
como la mayoría son 3, 4 y hay 2 grupos de A5, yo creo que no debería haber problema. Lo importante es que ya tienen esto. Así que, bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Pueden hablar ahora, hacer alguna pregunta, comentario, felicitación, reclamo. Profe, por mi parte me queda claro en base a la investigación con usted, pero falta algo que es con el otro profesor Jorge. Falta obviamente el tema de los integrantes que usted dice, falta ver si él nos va a dar el tema y también la fecha para cuándo va a ser el trabajo con él, porque eso... Está en el aire, claro. Yo conmigo el 10 conmigo está. No, es que, profesor... ¿Quién habla? Es que lo que dijo el profesor Jorge, que el tema era libre elección, pero con los márgenes de que era sobre el siglo XIX y XX, de problemáticas nacionales en esos siglos. Perfecto. Súper bien. Ya ahí les digo una... Ahora, lo importante es que no se toquen el mismo tema los grupos. Yo les voy a asignar temas de acuerdo al número de los grupos del video. El grupo 1 le voy a dar un tema, se los voy a enviar para que ustedes tengan claro, ¿ya? Para que sí sea lo más ordenado posible, para que no se topen los temas, en mi caso. Así, ¿hay alguna otra consulta, comentario, reclamo, felicitación, invitación a cumpleaños virtual, cualquier cosa que quieran ustedes comunicar? Ya, entonces, en resumen, hemos entregado la pauta, la explicamos, hicimos un acuerdo el viernes 10 de julio para entregar ese informe. Yo les voy a entregar el tema a cada grupo para que lo hagan bien. Lo bueno que esto es para un mes más, por lo tanto no tienen la presión de entregarlo en 2 semanas más. Lo otro importante, que lo que yo les dije hoy día verbalmente lo hubiesen anotado respecto a la América indígena, la América mestiza, la América negra y la América europea, y también hablar de los virreinatos en América durante el periodo colonial, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón, y a grosso modo lo que explicamos a modo general mencionamos el proceso de independencia de América como un proceso simultáneo en algunos países. Y solo mencionamos la limitación de fronteras por guerras y tratados que evidentemente afectaron los territorios que forman parte de América. Bien, ahora sí, que tengan una muy buena tarde y ojalá repongamos todos energías, cuídense mucho porque está muy difícil el tema de la pandemia y ojalá puedan estar bien con sus seres queridos, los que tengan hijos, cuídense mucho uno a otro, los que están con sus papás igual, así que avisen a los que no han estado presentes que tienen que conectarse los días viernes. Bueno, eso es. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, profesor. Que esté bien. Muy bien. Gracias, profe. Cuídese. Un abrazo, Juan Pablo. Igualmente, profesor.